Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otro capítulo de Cartografía de la Memoria Urbana y esta ruta por una parte del barrio de la Estación Central de Santiago de Chile. Vamos a posicionarnos ahora encima del barrio, a unos 2,5 kilómetros sobre el suelo, siempre teniendo al centro la vista superior del recinto de la estación. Habiendo revisado en los capítulos anteriores algo de contexto de la historia de Santiago y del barrio, ahora veremos una reseña de la historia del propio recinto. El escritor Luis Orrego Luco, en la novela Casagrande de 1908, escribió lo siguiente, comillas: los focos eléctricos iluminaban a giorno el vasto recinto de la estación central, su elevado techo y líneas de rieles, de reflejos opacos. Carretillas con equipaje pasaban corriendo por los andenes desiertos. El pito de alguna sirena se oía sentir a lo lejos, o vibraba el toque acompasado de campana de alguna máquina remolcadora que volvía al recinto. Cierra comillas. Hemos dicho que ya en 1851 la modernidad ferroviaria asentó su primera bandera en Chile, con el trazado entre Copiapó y Caldera. Nos vamos a alejar ahora un poco para indicar que en 1857 se inauguró el tren entre Santiago y San Bernardo, que estamos marcando ahí en color rojo. Y con ello también se estableció el primer recinto de la estación de ferrocarriles en Santiago. Poco más tarde, a fines de 1862, hacia el sur, el tendido va a llegar hasta San Fernando y lo vamos a marcar también ahí. En ese contexto, nació la primera estación de ferrocarriles en la capital en el año 1857, reiteramos. Se trataba de una construcción con galpones que cubrían los trenes y los andenes, además de disponer de zonas de acceso, boleterías, salas de espera y oficinas de administración. No pasó mucho tiempo y los esfuerzos por concretar una línea férrea entre Santiago y Valparaíso, las principales ciudades del país, se hicieron realidad en 1863, con un trazado que estamos marcando ahí ahora, mientras se seguía extendiendo la línea hacia el sur. Vemos precisamente ahora una imagen de la antigua estación de San Bernardo. La ubicación de la estación central, al poniente de Santiago, fuera del límite de la que el propio Vicuña Maquena, unos años después, definió como la ciudad propia, modificó completamente lo que antes se llamó Chuchunco. La gran cantidad de población migrante, que por décadas y décadas ha llegado a establecerse en la capital, pisando primero el barrio Estación Central, impulsó que en el sector se dispusieran variados servicios y bienes, partiendo por hoteles y residenciales de diversa calidad, bares, restaurantes y locales de comida, comercio de vestuario, de frutas, verduras y de animales, de calzado, de baratijas, etc. Y, por cierto, tugurios de distinta clase para el ejercicio sexual. Vamos a citar al escritor Francisco Coloane, quien en el texto La ciudad bajo los trenes escribió lo siguiente, comillas: el barrio de la Estación Central no solo es ese de los maleteros, cartereros, pungas y asaltantes que en las noches se ocultan entre las sombrías calles de Borja y 5 de Abril. Es un puerto, y ¿por qué no? Todos los puertos del mundo tienen sus encrucijadas y estrechos tortuosos donde la navaja y el puñal navegan verticalmente en las pozas de alcohol. Y la Estación Central es un puerto rumoroso de bocinazos, chirridos de rieles y voces de llamado. Cierre comillas. Hacia 1884, el tren por el sur ya llegaba hasta Chillán. Y nos vamos a alejar de nuevo otro poco para marcar justamente la extensión del tren hacia el sur. Reiteramos, hasta Chillán
en 1884. Ahí lo hemos marcado. En tanto, hacia el norte del país, durante el gobierno de Domingo Santa María, una serie de trazados de empresas privadas trataban de unificarse y extenderse bajo la administración estatal. Con tal volumen de actividad, no fue casual entonces que ese año de 1884 fuera creada la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la que llegó a contar incluso con una reconocida revista de circulación nacional, la revista En Viaje, que pueden ustedes ahora ver en pantalla. Por todo esto, tampoco fue azaroso que también en 1884 se proyectara modificar y ampliar el recinto de la estación terminal de la Alameda, la que vemos en la siguiente imagen. Delante de las antiguas estructuras se dispuso una alta torre central, flanqueada a sus costados por dos galpones metálicos abovedados. El conjunto se completaba en cada extremo con dos construcciones sólidas de albañilería, de estilo neoclásico y que se mantienen en pie hasta hoy. En 1890, el presidente Balmaceda inauguró el famoso viaducto del Mayeco, puente ferroviario sobre el río del mismo nombre, allá por Collipulli. De ahí se avanzó hacia el sur para completar el tendido en Puerto Montt en 1913, lo que vamos a marcar precisamente ahora, para lo cual nos alejamos un poco y mostramos ahí entonces ese tendido que llegó hasta la estación terminal de Puerto Montt. A fines de ese mismo año de 1913, por otra parte, un conjunto de trazados conectaban por ferrocarril a Santiago con Pisagua, en el extremo norte del país. Bien, ahora vamos a volver a acercarnos a Santiago y también vamos a desmarcar todos los trazados que habíamos señalado en el mapa, para señalar que en la segunda mitad del siglo XIX y al comienzo del siguiente, al interior de Santiago se proyectó un ferrocarril urbano que formara un anillo por la ciudad. Si bien faltó un tramo que uniera a la estación Mapocho, inaugurada hacia 1912, con la estación Pirque, que estaba al principio del Parque Bustamante, el tendido comprendió estaciones como San Diego, Ñuñoa y Yungay, entre otras. Con tal despliegue y el respectivo aumento de usuarios y de carga transportada, en 1897 se propuso un nuevo diseño para la estación central, que estamos ahora mirando en la imagen. En lo fundamental, los dos galpones de 1884 se fundieron en uno solo, coronado por el famoso reloj que todavía podemos ver, y la torre central desapareció. Es importante consignar que la estructura metálica del nuevo galpón, cuyas piezas fueron transportadas en barco y ensambladas acá, en Chile, fue construida por la firma francesa Schneider y Cruzot, tal como se advierte en la placa dispuesta en un pilar de la estación y que ustedes pueden ver a continuación en la imagen que disponemos en pantalla. Bueno, en la parte final del presente capítulo nos vamos a ubicar al nivel de la calle hasta tener la siguiente vista, sin marearse, eso sí. Ahí ahora vamos a quedar mirando de frente a la estación. En el siglo XX se hicieron varias reformas y ampliaciones al recinto de la estación, pero en lo básico se ha mantenido el diseño de 1897. Quizás lo más significativo ocurrido después al ferrocarril fue el desmantelamiento de muchos tendidos a lo largo de la centuria pasada, y en especial a partir de la década de 1980, durante la dictadura militar, lo que disminuyó su relevancia como sistema de transporte operado mayormente por el Estado. Sin embargo, la antigua estación central de ferrocarriles sigue en pie como un hito urbano significativo de Santiago,
conectado directamente con la red del metro y rodeado de terminales de buses, de negocios y centros comerciales, todo lo cual explica el constante deambular de personas a su alrededor. En el siguiente capítulo de esta ruta, por el barrio de la Estación Central, revisaremos un segundo hito de ese sector. No olviden mandar sus sugerencias y colaboraciones a la dirección de correo electrónico señalada en pantalla. Muchas gracias por su visita a Cartografía de la Memoria.